Buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir, tanto a los que estáis aquí como al público que nos sigue desde streaming, desde la página web del Espacio y Fundación Telefónica. En nombre de la editorial Acantilado, es un placer para nosotros presentar a Güzel Yagina, una escritora que debutó en su momento cuando publicó este libro en Rusia con Zuleija abre los ojos, que es una novela que a nosotros nos ha impresionado hondamente y que es uno de esos casos que en la editorial nos da la sensación de haber conseguido palpar un poco lo que es una literatura que ha sido descrita como cinematográfica, pero al mismo tiempo que hace referencia como autores clásicos rusos del siglo XIX. Es un libro bastante imponente, es una literatura pura y que nos da la sensación de que estamos, por las opiniones que recibimos de la gente que lee el libro y lo que nos va llegando de lo que nos dice la gente, los lectores, periodistas, medios de comunicación, que estamos ante prácticamente un acontecimiento literario, yo diría que de primera magnitud en ese sentido, ¿no? Y además es un libro que ha recibido numerosos premios, recibió el premio Gran Libro y el Yasnaya Poliana en 2015, que son premios de bastante entidad. Y bueno, es una obra que ya tiene un recorrido, a pesar de que es una obra con la que debutó su autora. Ha sido traducida ya a más de 30 lenguas y en nuestro caso contamos también para acompañarla en el escenario con Jorge Ferrer, que es un traductor de confianza muy respetado. Nos ha traducido también a otras grandes autoras como Svetlana Alexievich y que bueno, esperamos que de esta conversación podamos entender un poco la situación y el contexto del que habla la novela, que es algo también bastante desconocido quizá para nosotros aquí. Muchas gracias y cuando queráis. Gracias. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Antes de comenzar con la presentación de Güzel y un poco la explicación de lo que haremos hoy aquí, una breve cuestión técnica. Para las personas que nos están viendo en streaming, que me consta que hay algunas porque ya me lo van diciendo al teléfono desde cualquier lugar del mundo, que sepan que pueden hacer preguntas, habrá un turno de preguntas. Cuando acabemos deben hacerlas con el hashtag que les aparece en pantalla, que es Güzel Yagina, ¿verdad? Lo veréis en pantalla con ese hashtag. Las preguntas llegarán en algún momento a mi teléfono y algunas de ellas serán incluidas en el turno posterior. Es una suerte inmensa tener a Güzel en España y sobre todo tener a Güzel en la editorial Acantilado. No es extraño que esté precisamente ahí, porque como todo el mundo sabe, desde el magisterio de Jaume Valcorba, su fundador triste y tempranamente fallecido, Acantilado es una editorial que siempre ha tenido un ojo, acaso un ojo y medio, puesto en el este, y siempre estaba buscando esas literaturas, esas exquisitas literaturas del este de Europa, de la cual Güzel es una gran representante. La sorpresa de Güzel, que significó Güzel en Rusia en el año 2015, fue inmensa, porque una debutante de repente acaparaba los dos principales premios literarios del país, aparte de muchos otros. Algo, si no inédito, verdaderamente sorprendente. La novela la ha leído media Rusia, la novela ha sido traducida a unas 30 lenguas, como apuntaba Jordi, ha tenido un éxito extraordinario tanto en Francia como en Alemania como en Italia, y yo estoy seguro, en español apenas la tenemos desde hace 3 semanas o tal vez 4, estoy seguro que en nuestra lengua tendrá también un éxito extraordinario, porque es una novela muy pero muy especial. Hoy vamos a hablar fundamentalmente de Güzel, de cómo se convierte Güzel en la escritora que es hoy, y vamos a hablar naturalmente de la novela, que es Zuleija abre los ojos, ese estupendo artefacto de la literatura rusa que tanto recuerda, por cierto, la literatura rusa de antaño, la literatura rusa clásica. Por lo tanto, Güzel, quería preguntarte lo primero, que nos hables de tu infancia. Me gustaría pensar en la niña soviética que comenzó a leer en Kazán, donde nació, y que a través de un proceso determinado se ha convertido hoy en la escritora que es.
y que tanto le debe, por cierto, a la cultura de la que es originaria, que no es precisamente la rusa, sino la cultura tártara. Tal vez introducimos un poco al público sobre qué es literatura tártara, cultura tártara. Buenas noches. Antes de contestar a su pregunta, me gustaría agradecer a todos por haber venido. Muchísimas gracias a todos por vernos en streaming. Sí, yo nací hace 42 años en la ciudad de Kazán. Es una ciudad en el río Volga. Quizás ustedes conocéis esa ciudad o incluso algunos de ustedes lo han visitado. Yo, de todos modos, yo les invito porque es una ciudad donde conviven dos culturas. O sea, hay más culturas, pero las principales son la cultura rusa y la tártara. Los tártaros es un pueblo que lleva siglos viviendo en el río Volga. La lengua tártara es muy diferente de la lengua rusa, es del grupo turco. Y en el año hace casi 500 años, el Kanato de Kazán fue conquistado por las tropas de Iván el Terrible y desde aquella época Tatarstán ha formado parte de Rusia, o sea, es una república que está rodeada por Rusia por todos lados. La cultura tártara ha sido muy influenciada por la cultura rusa y a la vez la cultura rusa impulsaba o animaba la cultura tártara. La lengua tártara está viva. Yo soy tártara, desde niña hablo tártaro y casi todos mis antepasados son tártaros que vivían en los pueblos o tártaros de la ciudad. Desde hasta los 3 años yo solo hablaba tártaro. Luego, cuando fui a la guardería, yo empecé a hablar ruso y poco a poco el ruso se convirtió en mi lengua principal y eso es el camino que casi todos los niños tártaros recorren. En el colegio el idioma de enseñanza era el ruso, yo leía los libros en ruso y casi todas las obras clásicas, tanto rusas como internacionales, yo leí en ruso. Desde los 15 años yo escribía poquito a poco. Básicamente para mí soñaba con convertirme en la directora del cine. Sin embargo, cuando me gradué del colegio fue una época muy complicada en nuestro país, los años 90. Quizás algunos de ustedes conocen la historia de Rusia y entienden que fueron unos años muy complicados justo tras la caída de la Unión Soviética. Y, por supuesto, para entrar en una universidad, para estudiar dirección de cine, pues era un riesgo. Entonces yo, voy a confesarles, no me atreví. Y entonces yo estudié enseñanza de idiomas, entonces me gradué como profesora de alemán e inglés. Luego me mudé a Moscú, todavía eran los años 90, y cuando me mudé a Moscú era una ciudad muy grande para mí. Poquito a poco me iba acostumbrando a ella y llevo pues más de 20 años viviendo allí ya. Para mí la lengua rusa y la lengua tártara son dos piernas en las que me apoyo y cabe señalar que me apoyo bastante bien. Son dos fuentes de las que bebo, son dos fuentes de mi inspiración, y en ese libro, esa novela con la portada maravillosa, yo quería expresar mi amor hacia esas dos culturas. Y quizás por eso mis protagonistas, perdona por adelantarme, mis protagonistas, ella es tártara y él es ruso. Para mí era muy importante reflejar esas dos culturas en mi novela y reflejar esos dos protagonistas de esas dos culturas. Los ojos es una novela que se mueve en dos planos perfectamente diferenciados, pero que van poco a poco trenzándose de una manera realmente potente en cuanto a construcción, algo de lo que hablaremos un poco más adelante. Pero en un primer momento creo que podríamos hablar de ese periodo histórico en el cual transcurre la novela a partir de los años 20, el proceso de afianzamiento de la revolución bolchevique y la destrucción de la economía campesina medianamente próspera, los llamados kulaks, es decir, la eliminación de la clase de los kulaks.
Да. Sí. La novela transcurre en el año 1930, justo fue el año cuando las represiones contra la cristiandad soviética estaban en su máxima cima. Vladimir Lenin empezó a luchar contra los campesinos ricos, Stalin siguió esa lucha y en el año 1930 ha llegado a su a su cima esa lucha. Salió una orden del partido sobre la lucha de los campesinos ricos o adinerados y millones de personas, hablando, son 4,5 millones de personas, fueron represionados, se les quitaba todas sus propiedades y se les exterraba a diferentes puntos de nuestro país. La geografía de ese destierre fue bastante amplia. La gente les mandaba a Siberia, a Kazajstán y a otros lugares remotos de nuestro país. La gente tenía que abandonar sus casas, sus hogares, forzosamente les dejaban en el campo abierto o en taiga o en las estepas de Kazajistán, donde esas personas tenían que construir su vida desde el principio, cavaban casas en la tierra, cazaban, pescaban y aprendían a vivir de nuevo, empezando una nueva vida. Entonces esos pueblos pequeñitos que se formaban en toda la Unión Soviética en aquella época tenían nombre de pueblos laborales. Entonces la gente que vivía allí les llamaban desterrados laborales. La gente esas personas pasaban 17, 15 y muchísimos años en ese extierro y tan solo tras terminar la Segunda Guerra Mundial, hablamos del año 46, 47, podían volver a su tierra natal o no volvían. Muchísimos países, muchísimas familias se habían visto afectadas por esos eventos y si preguntamos a las personas mayores, casi todas familias tienen algún miembro de su familia que sufrió esa época. Mi familia no es una excepción. Mi abuela ha sido exterrada también. Tenía 7 años cuando exterraron a su familia. Entonces, cuando hablamos de las represiones contra los campesinos soviéticos, pues me sirvieron de base me sirvieron de base para mi novela. Yo quería describir cómo les quitaban sus propiedades, cómo viajaban a esos nuevos pueblos y cómo vivían allí en las nuevas condiciones. Entonces, la vida de Zuleika, de la gran protagonista de la novela, pues empieza empieza en su pueblo natal, luego la destierran, se describe su viaje y termina en las orillas del río Angara, a la Siberia. Eso fue el camino que hizo mi abuela y eso fue el camino que hizo la protagonista de la novela Zuleika. De la novela, el plano en que se enmarca esa historia que es una historia personal extraordinaria. Es decir, la historia de una mujer que vive en un régimen de semi-esclavitud en un pueblo cerca de Kazán, que es la capital de Tatarstán. Esa mujer se ve atrapada por la historia, se ve arrastrada por ella y se ve empujada al destierro en Siberia. Y ese segundo plano del libro, por lo tanto, la historia por una parte, ese segundo plano es el del crecimiento de una mujer, la reinvención de una mujer que nos va a sorprender de manera extraordinaria hasta el final de la novela, al cual llegaremos. Да, совершенно верно. Sí, correcto. Yo quería escribir una novela que por una parte fuese una novela histórica que describiese una realidad histórica, que contase qué es lo que pasaba con los campesinos desterrados, que uno al leer esa novela pudiera haber conocido
una parte de esa historia. Por la otra parte, me gustaría escribir una novela, también algo personal, contar una historia de una mujer, una protagonista, una heroína, porque para mí Zuleija, en primer lugar, es una mujer con letra mayúscula, no tártara, no campesina, sino una mujer que podría vivir ahora entre nosotros. Una mujer que de repente cuando tenía 30 años, porque al principio de la novela ya tiene 30 años, ella empieza a vivir una nueva vida que no tiene nada que ver con la vida que había tenido antes. Es una novela sobre una mujer que de repente se ve sumergida en una nueva vida y tiene el coraje de seguir viviendo esa vida, de aceptarla, de empezar desde cero, de dar la luz a un niño y de conocer a otro hombre. Pues yo quería contar esa historia. Me gustaría que Zuleija contestase a las preguntas a las que muchas mujeres contestan ahora. ¿Qué hago si vivo con un marido que no quiero en su casa? ¿Qué hago si de repente me enamoro del enemigo? Porque Zuleija conoce a otro hombre que es su enemigo. ¿Qué hago si tu hijo está mal? ¿Cómo me sacrifico para mi hijo, por mi hijo? ¿Y cuánto de lejos puedo llegar en ese sacrificio? ¿Qué hago con las personas que influyen a mi hijo? ¿Puedo más tarde, cuando el hijo crece, pedir a mi hijo que me devuelva ese sacrificio? Y la pregunta más importante, ¿qué es más importante para una mujer? ¿El amor hacia su hijo o el amor hacia su marido, hacia el hombre que ama? Entonces esa balanza que va moviéndose a lo largo de la novela, ese fue el tema que yo quería descubrir en mi novela. Yo quería escribir una historia muy auténtica, muy verdadera, contar qué pasaba con las personas en los años 30 del siglo pasado y a la vez que esos acontecimientos históricos sirviesen de fondo para poder describir todos esos asuntos que me interesaban y para describir la metamorfosis de esas personas. Porque para mí la metamorfosis de mi protagonista fue lo más importante de mi novela. Y esa metamorfosis, si ustedes cogen el libro, ven a una mujer con un orinal en las manos, porque cada mañana de Zuleija empieza por sacar a la calle el orinal de su suegra, y en las últimas páginas ya se encuentran con una mujer que en sus manos tiene una pistola, un arma, y gana su dinero y lo más importante, que toma sus propias decisiones. Esa metamorfosis fue la que más me interesaba. Y también me interesaba otro tema, que es la superación de la conciencia pagana, porque al principio de la novela Zuleija es una persona muy delicada, muy fina, en cuya cabeza conviven la fe en Allah, en Dios, porque ella es musulmana, y también la fe en los dioses paganos. Esas dos fes, esas dos creencias siempre convivían de una manera muy pacífica en el pueblo tártaro. Y al principio de la novela, Zuleija se comunica con Allah. Su círculo más cercano son las divinidades del hogar, Allah, y al final de la novela, en las últimas páginas, vemos que ha ampliado su círculo, ya se ha incorporado a su círculo muchísimas personas de diferentes creencias, personas de diferentes nacionalidades, y podemos ver que esas personas la cambian, que ese entorno suyo la cambia de una manera drástica, de una manera paradójica. Al principio, en las primeras páginas de la novela, vive aparentemente una vida libre en la casa de su esposo, pero nunca deja su pueblo en los 30 años. Sin embargo, mientras se desarrolla la novela y el destino lleva a nuestra protagonista muy lejos de su casa, a la lejana Siberia, vemos cómo cambia su entorno y cómo ese entorno la cambia a ella. Vemos cómo ella conoce al mundo, conoce a la gente y cambiando también su conciencia, y cómo va ella superando esa conciencia pagana.
Los dos planos que tenemos tan disímiles, ¿no? El plano de la gran historia, la descomunal y horrible historia del estalinismo, y por otra parte la historia personal de una mujer, eso que se le suele llamar la historia de la gente sin historia, ¿no? de las que nadie la ha escrito. ¿Cómo juntar esas cosas? Bueno, ahí entra lo más complicado de todo, seguramente, que es cómo construir esa novela. Yo le comentaba a Guziel, cuando yo leo la novela y me encargan la traducción, viajo allí, viajo a Kazán, quería conocer la zona, mirar, oler, ver la gente, ver esas aldeas. Y me llevan a una isla muy peculiar que hay a 60 kilómetros de Kazán, que es la isla de Sviajsk. Es un lugar increíble por su historia. Estamos hablando de un pequeño islote, una lengua de tierra de 1,5 kilómetros por 500 metros, repito, 1,5 kilómetros por 500 metros de ancho, que fue el sitio donde se emplazó Iván el Terrible con sus tropas para conquistar Kazán e incorporarlo al Imperio Ruso. Seguidamente, siendo un buen salto, la isla se convierte en un lugar de peregrinación, se levantan en ella 3 monasterios de absoluta referencia para la Iglesia ortodoxa rusa, pero llega la revolución de 1917. Los monasterios son cerrados, están un tiempo vacíos, no se le da más uso que el habitual en aquella época en las iglesias, que era para guardar granos y cosas así, pero surge el Gulag, comienza la represión y esos monasterios se convierten en unas de los primeros emplazamientos del Gulag. Es decir, el islote, en efecto, fue uno de los primeros islotes del que Solzhenitsyn después llamó el archipiélago Gulag. Una cosa absolutamente terrible, todavía se ven los muros con las marcas de los fusilamientos, los disparos. Pero se acabó Stalin. Estaban esas instalaciones, había que darle algún uso, se suprimió su uso como Gulag y se les ocurrió la genial idea de convertirlo en un hospital de alienados, en un hospital psiquiátrico. Fíjense la historia, tenemos monasterio, tenemos Gulag y después tenemos hospital de alienados. Hoy hay un bonito museo allí. Uno de pronto llega a un lugar así en Rusia, hay muchos lugares en Rusia así, que están tan absolutamente cargados de historia que uno se pregunta cómo después va a operar el novelista, el artista, que vaya a trabajar con ese material. Que, por cierto, lo último sobre Sviajsk, cuando ya me marchaba, la persona que nos llevó me dice, ¿sabe que tenemos aquí un pintor que acaba de venir, que es muy famoso y se ha puesto a vivir aquí? ¿Cómo se llama? Rashid, Rasuilov, exacto. El nombre me sonaba vagamente, ¿no? Y le digo, ¿y este quién es exactamente? Me dice, ese fue el que pintó todos los decorados de la película Stalker de Tarkovsky. Entonces, en esa isla, además, tenemos a Tarkovsky, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo opera el escritor? Tiene que saber catalogar, pero a la vez discriminar, es decir, sacar un hilo muy fino que permita hacer una historia veraz y a la vez verosímil, ¿no? Раз уж мы упомянули Рашида Сафиуллина, чему я просто счастлива, то я сразу... Ya que mencionamos a Rashid Safiullin, me gustaría contar que él está ahora colaborando en el rodaje de una película basada en el libro y va a ser uno de los pintores, uno de los decoradores de ese libro. Entonces, para mí es una gran felicidad. Si alguien de ustedes conoce a Rashid, un saludo, que le manden un saludo. Si hablamos de los materiales históricos, de los documentos, Jorge tiene toda la razón. Fue lo más complicado, compaginar, juntar esas dos historias, una historia histórica y una historia de una persona sin historia, porque no es suficiente estudiar cosas, estudiar las memorias, catalogarlo y también usarlo de fondo para imaginar qué es lo que podría pasar en la vida de esa persona sin historia. Es algo más que un fondo para el desarrollo de la historia de la protagonista. Sin embargo, es como otra historia aparte que aparece en el libro. Entonces, a la hora de trenzar esas dos historias, fue lo más complicado para mí, fue lo que más tiempo me llevó. ¿Cómo lo conseguí? Pues lo conseguí de la siguiente manera. Ahora puedo
decir que hay 3 puntos de vista, por supuesto, hay muchísimos más, pero yo conseguí enfocar esos eventos desde 3 puntos de vista diferentes. El primer punto de vista o el primer enfoque es desde arriba. Es lo que las personas de ciencias piensan, creen y cómo lo describen esos eventos. Yo leí muchísimos libros, trabajos y publicaciones de las personas especialistas históricos en esa época que escribían sobre deculaquización, sobre Gulag. Y así yo pude entender y tener una idea de qué es lo que pensaba esa gente, esos especialistas sobre esos eventos. Fue un punto de vista bastante alejado, bastante desde fuera. Otro punto de vista fue el enfoque desde dentro, a través de leer las memorias de las personas que lo habían vivido en su propia piel. Yo leí una gran cantidad de memorias de personas que habían sido deculaquizadas y es una verdad tan complicada de digerir. Yo tenía que parar muchas veces, dejar de cerrar mi ordenador para respirar un poco, porque fue un trabajo quizás más emocional, más duro. Yo también, junto a los recuerdos de mi abuela, y mi abuela contaba bastante sobre aquella época de su vida, yo me di cuenta que esos recuerdos recuerdos de diferentes personas, tenían muchos puntos en común. Yo los llamo motivos. Por ejemplo, cuando vienen por la noche a sacarte de tu casa para desterrarte. Claro, porque de día una persona es bastante activa y puede reaccionar. Sin embargo, por las noches, si te sacan de tu cama y te despiertan, todavía no te enteras de las cosas y te pueden sacar muy rápido. De día, si alguien entra en tu casa, tus vecinos pueden salir a tu defensa, y por la noche todo el mundo está durmiendo, por lo tanto no hay nadie para defenderte, y entonces para desterrar a las personas muchas veces venían de noche. Y fue el segundo intento, porque el primer intento fueron de día a sacar a mi abuela de su casa y su familia, pero todo el pueblo salió a defenderla. Sin embargo, la segunda vez fueron más listos, se lo hicieron de noche y ya pudieron enviar a mi familia a desterrar. Otro motivo, mucha gente describe que no entendían a dónde iban, que de repente se vieron en el ferrocarril, muchas semanas de estar en el tren sin parar, sin saber qué iba a ser su futuro. También en mi novela yo intenté reflejarlo. Zuleija pasa varios meses dentro del tren y no entienden a dónde van. Sin embargo, no entendían a dónde van. Y solo por el movimiento del sol, más o menos, donde se encontraba en horas del día, podían entender que estaban en Siberia. Mucha gente cuenta también que de repente, cuando el tren se paró, se encontraron en mitad del bosque, en mitad del campo, y a nadie importaba su destino. Entonces tenían que sobrevivir y buscarse la vida. Y eso yo reflejé también en mi novela. A Zuleija y a otra persona que viajaban con ella, las dejan en las orillas de Angara y no pasa nada, porque están alejados del mundo, olvidados por el mundo. Entonces ellos sobreviven por milagro, cazando, pescando y quizás tirando de alguna comida, algunas cosas que habían llevado desde casa. Entonces, esas cosas que se repetían en las memorias de las personas que lo habían vivido, las personas reales, yo intenté reflejar esos episodios en mi novela. También había algunas situaciones que me parecieron muy curiosas para incluirlos en el texto. Por ejemplo, cuando no había comida, la gente disolvía sal en el agua y bebían ese agua, llamándola salado. Es que salado es un plato típico ruso, solianka, que viene de la palabra sol. Entonces las personas denominaban ese agua con sal, le ponían un
nombre de un plato real. Otra historia, los niños que de repente se encontraban en los bosques de Siberia, sorprendentemente, cuando crecían resultaba que tenían una educación magnífica. ¿Por qué? Porque entre las personas desterradas había gente también muy culta. Mi abuela me contaba que en este pueblo el profesor de matemáticas era el autor de un libro. Y ese libro había sido usado en toda la Unión Soviética para enseñar a los niños en la enseñanza. Claro, luego lo desterraron y terminó siendo profesor de matemáticas en una escuela de un pueblo. Otro punto de vista, el tercer enfoque, que para mí también es un enfoque muy importante, fue la opinión de los artistas de aquella época, cómo veían esos artistas este proceso histórico. Hablamos de directores como Dovzhenko u otros directores importantes de la época soviética. Muchos tenían películas sobre esta época histórica. Por supuesto, su visión ha sido influenciada por la ideología dominante. Sin embargo, en esas películas, las personas que aparecían en esas películas fueron cristianos, campesinos, no eran actores profesionales. O sea, grababan en entornos reales, entonces parecía más bien un documental. Y yo en esas películas buscaba momentos, buscaba elementos e historias para usarlos en mi libro. Entonces, esos tres enfoques, el enfoque desde arriba, el enfoque desde dentro y el enfoque de un artista, que digamos, de un ojo artístico, me interesaron muchísimo y así yo me preparaba para escribir esa novela. Hay un concepto, autenticidad histórica, y yo creo que tiene 3 niveles. El primer nivel es el estudio detallado de los materiales. Entonces, esta autenticidad o esa veracidad es la coincidencia de las fechas, los números, los materiales. Un detalle, por ejemplo, de qué material fueron hechos los botones en los abrigos de esa gente. Para saber todo eso, no podemos saber eso sin estudiar esos materiales. Entonces, si conseguimos pasar ese nivel de veracidad histórica, tenemos posibilidad de que nuestro lector entienda la historia. El segundo nivel es el nivel psicológico, porque es muy complicado describir incluso a un protagonista contemporáneo. Su psicología es muy complicado, y para escribir a una persona que vivió hace 100 años, eso es aún más complicado. Entonces yo intenté buscar en las memorias que había leído cómo vivían las personas hace 100 años, qué deseaban, qué buscaban. Y el tercer nivel de veracidad es lo más complicado, eso ya es la crème de la crème, la interacción entre las personas, sobre qué discutían, cómo interactuaban las personas hace 100 años. Entonces, esos fueron los niveles que yo intenté mantener, niveles de veracidad que intenté mantener en mi texto. Planos, ¿verdad? El plano histórico y el plano personal. Hemos visto la construcción de la novela y los presupuestos teóricos y muy prácticos que animaron a Guziel. Pero claro, la novela es ese artefacto, pero está habitada por personajes. Son los personajes los que le dan vida a la novela. Y los personajes de Zuleyja abre los ojos son personajes extraordinarios. Yo quería que Guziel nos dijera unas palabras de los 3 principales, digamos. La propia Zuleyja,
que como decíamos es una mujer que se va reinventando, construyéndose a sí misma a lo largo de la novela en un claro movimiento de emancipación. Está también la figura de su amante Ignatov, el oficial del Ejército Rojo, del cual ella acaba enamorándose, un personaje extraordinariamente goloso para cualquier novelista porque es un personaje negativo, es un verdugo que acaba convirtiéndose en víctima, como tantas veces ocurrió en ese mundo del estalinismo. Y un tercer personaje verdaderamente entrañable, Güzel, que es el personaje del doctor Leibe, un alemán, seguramente Güzel querrá decirnos algo después de su segunda novela, que tanto tiene que ver con esos alemanes del Volga, un alemán que vive en una suerte de ensoñación, no dándose cuenta, no percatándose exactamente, aunque un poco sí, aunque un tanto no, de lo que sucede alrededor, es decir, del horror que los envuelve. Son tres personajes muy distintos y realmente le dan una unidad a la novela extraordinaria. Да. Sí, así es. Mi intención era construir mi novela con esos tres personajes para reflejar a la cultura tártara, porque la protagonista es tártara, otro protagonista es ruso, un hombre ruso que habla ruso, y también me gustaría reflejar a la cultura alemana, porque también es una cultura que conozco bien. Mi abuelo, era profesor de alemán. Desde mi infancia me enseñaba ese idioma. Esos tres idiomas, esas tres culturas están presentes en la novela. Zuleija es una protagonista, por su nombre ya pueden imaginar que es tártara, tiene 30 años en el momento de que empieza la novela, y al igual que Ignatov, su amado, es una mujer que tiene un camino muy largo, esa ruta que tiene que recorrer desde su pueblo natal tártaro a miles de kilómetros hasta Siberia, hasta el lugar de su destierro. Por un lado es una ruta geográfica, pero por el otro lado es una ruta mental. Es un camino muy largo. A lo largo de ese camino ella conoce a la gente y esa gente la va cambiando poquito a poco. La cambia. Las personas que la rodean en ese tren, esas personas hablan ruso, no hablan tártaro. Esas personas que tienen otro nivel cultural, otra formación. Y también Zuleija empieza a transformarse y la transforma el amor hacia su hijo, porque en el tren ella descubre que está embarazada y esos largos meses que pasa en el tren, pues el embarazo llega a su término y al final de ese camino esa da a luz a un hijo que es el primer niño en este pueblo al que llegan, que llegan a fundar. Ese niño nace en condiciones extremas y curiosamente sobrevive. Entonces ese amor de ella hacia su hijo la transforma. También la transforma el amor hacia un hombre, porque por primera vez en sus 30 años ella empieza a sentir ese amor en su corazón. ¿Cómo es este hombre? Este hombre es su opuesto total. Yo quería reflejar dos protagonistas, Zuleija y un hombre llamado Ignatov, el oficial del Ejército Rojo, que son dos polos opuestos. Iván Ignatov es un oficial del Ejército Rojo, es de otra nacionalidad, de otra etnia, es ruso, él habla otro idioma, tiene otra religión, porque recordamos que Zuleija es musulmana y Ignatov, su fe es el comunismo. Y lo más importante es que Ignatov es el verdugo y Zuleija es víctima, es una víctima. Ignatov mata al marido de Zuleija, por lo tanto es un enemigo indudable para nuestra protagonista. Entonces ese camino desde el verdugo y la víctima, entre dos enemigos, hacia un amor mutuo, me resultaba muy curioso. Entonces quería contar y describir ese camino, descubrir ese camino a lo largo de la novela.
poquito a poco esos enemigos se convierten en amantes y nace un amor verdadero entre ellos. ¿Por qué digo amor verdadero? Porque al final de la novela pasan unos acontecimientos que nos hablan de que ese amor es verdadero. Entonces, nuestra protagonista se mueve de la falta de libertad hacia una libertad personal. Sin embargo, Ignatov recorre el camino abierto. Al principio de la novela es un hombre con mucho coraje, guapo, con un cuerpo esbelto, y al final de la novela no tiene nada que ver. Al final de la novela le vemos viejo, con canas y roto físicamente también. Vemos que es un producto del sistema, de la época en la que vivimos. Al final de la novela vemos que ya no es un verdugo, es una víctima más que vive con otras víctimas del sistema en ese pueblo y que ya no manda, que ya tiene que obedecer a otros verdugos. Entonces, a lo largo de esa novela se entrelazan esos dos destinos y pues el tercer protagonista es un profesor, el alemán ruso, cuyo nombre es Leibe. Quizás ustedes conocen que en Rusia vivían muchos alemanes. En la época de la Ekaterina II, en 1767, ella emitió un manifiesto para invitar a alemanes a venir a Rusia. Entonces, desde el siglo XVIII empezaron a ir a Rusia, se alojaban en las orillas de Volga. Incluso en nuestra ciudad, Kazán, tenemos una kirja, una iglesia alemana, que es preciosa, por cierto. Por lo tanto, bastante lógico que uno de los protagonistas es un alemán que lleva en tercera generación, o sea, cuyos abuelos se habían mudado a Rusia. Tiene una enfermedad psiquiátrica bastante peculiar. Él cree que vive en un huevo que va creciendo, protegiéndole de todo lo malo, de todo lo negativo que pasa fuera, de todo lo horrible, terrible y triste que pasa afuera. Profesor no quiere ver los cambios que pasan a su alrededor, no quiere reconocer la revolución, no quiere reconocer que ya apenas tiene un apartamento, que ha perdido su empleo, que es un casi mendigo al que nadie quiere. El profesor se niega a reconocerlo, quiere seguir viviendo como hace 10, 20 años atrás. Esa fe en que todo está bien le persigue hasta el momento que se encuentra en ese pueblo de los desterrados y que se ve obligado a asistir al parto de Zuleija. Ese hombre juega un papel muy importante en la vida de Zuleija porque él ayuda al chico a sobrevivir. Zuleija, cuando da a luz en un campo sin nada, y el niño que sobrevive, también podemos decir que no solo nace el hijo de Zuleija, sino también nace el médico alemán, porque él de repente tiene una nueva visión sobre su vida en ese momento. Entonces, esos son tres protagonistas de esa novela. Acercándonos al momento en que podremos preguntarle cosas a Güzel, que yo siento que tenéis ganas de hacerlo, pero vamos a ver dos aspectos más. Uno, muy interesante porque ha ocupado de alguna manera a mucha gente durante estos últimos meses. La novela, 4 años después de publicada, está siendo convertida en una serie de televisión de 8 capítulos. El rodaje ha ocurrido precisamente allí en la zona de Kazán. Ha sido una cosa extraordinaria, de la cual los que vamos siguiendo esto por los canales de YouTube estamos bastante excitados porque es un proyecto verdaderamente grande. Aparte de eso, la novela ha sido representada en el teatro ya en 2 ocasiones, incluso tengo entendido que en UNFA ha recibido un premio. Me gustaría, Güzel, que comentara esto un poco, su relación con la serie, si ha tenido alguna participación.
Да, действительно, история о Зулейхе. Sí, la historia de Zuleija ha sido puesta en escena en varias ciudades rusas, Ekaterimburgo, Novosibirsk y Ufa. Y el estreno de Ufa, el día 16 de abril, obtuvo el mayor premio teatral. Hay muchos, pero ese premio se llama la Máscara Dorada. Yo no participé en la puesta en la escena ni en el texto, escenario, porque a mí me gusta que lo hagan los profesionales. En lo referente a la serie, a la película, ya está rodada, entonces espero poder ver la serie este otoño ya en la tele. Para mí es ese hecho me alegra mucho porque la historia yo la escribí como un... Учиться в школе кино, на сценарный факультет, учиться слагать... como un guión. Yo desde mi época universitaria, estoy escribiendo guiones. Escribí primero, cuando todavía estaba en el primero de mi carrera, escribí un guión con ese nombre, Zuleija abre los ojos. Y con años ya convertía ese guión en una novela, poniéndole la carne literaria, por así decirlo. Si ustedes cogen el libro y lo abren en la mitad, pueden ver el punto más importante quizás de esa novela, que se llama El parto. Este fue el momento cuando Zuleija da a luz a su hijo y toma la decisión final de seguir viviendo, de cambiar su vida, y también es el momento cuando un protagonista nace de nuevo. También muchas descripciones del libro están escritos con el lenguaje cinematográfico. Hay pocos diálogos en el libro, hay pocos monólogos de los protagonistas. Yo intenté construir la historia a base de las imágenes visuales, y os voy a contar un secreto. Intenté... el redactor hizo un comentario, dijo que la novela tal y como estaba el lenguaje era demasiado cinematográfico. Entonces a mí me tocó hacer un trabajo para intentar aliterar ese texto un poquito, alejarlo del lenguaje del cine. Entonces este libro nace como un guión, y me alegra que sale una película, una serie de 8 episodios. No estoy segura de que la traduzcan al español, pero para los de ustedes que hablan ruso podrán ver esa serie este otoño en el Canal 1. Series de televisión rusas, y ahora justo si han visto nos están poniendo una sobre Trotsky, con lo cual yo creo que si todos nos unimos y vamos a las iglesias con cirios, ¿verdad?, a lo mejor conseguimos que nos traigan también Zuleija, que por lo que yo he visto es algo extraordinario. Ya por último, Guziel, me gustaría habláramos un poco de la recepción que tuvo la novela en Rusia. Novela de una debutante con tanto asunto polémico, el tema nacional, el tema supranacional, sobre todo el tema de la mujer. Algunos lo veían como una novela femenina, novela de mujeres, novela rosa, incluso alguien dijo. Otros ven en cambio algo muy distinto y realmente extraordinariamente valioso, que es lo que al final ha prevalecido. Me gustaría que habláramos de esto. ¿Es una novela femenina? ¿Existe en la literatura de mujeres? Saben, sí, los críticos han criticado la novela, y yo estoy muy feliz de que ellos escriban, de que ellos hayan escrito sobre mi novela. Algunos lo llamaron literatura femenina y algunos consideraron a la novela una literatura seria. Algunos describieron mi novela como inaceptable.
algunos la llamaron una literatura seria, himno a la literatura, a la mujer kazaja, traición al pueblo tártaro. En resumen, recibí muchas críticas diferentes y yo agradezco a todo el mundo por haber expresado su opinión, porque todas las críticas y todas las opiniones contribuyen al interés hacia la obra y para mí lo más importante es que me alegra que la gente lea la obra. Yo soy bastante flexible en lo que se refiere a cómo se llama, cómo se etiqueta, ¿no? De cómo se tacha mi obra y en qué estante está. Me alegra que las mujeres lean mi obra. Y tengo otra novela también, donde el protagonista es un hombre y hay bastantes críticas, bastantes hombres que comparten sus comentarios sobre mi segundo libro también. Entonces yo les llamo tener una opinión, leer el libro primero y que cada uno tenga su opinión. En Tatarstán, en la República de Tatarstán, esa novela, hubo gente a la que le gustó muchísimo y hubo gente que se opuso porque quizás sintieron ofendidos. Entonces, para mí, yo no veo nada malo en ello, que haya una discusión sobre una obra. Para mí muy importante, el hito importante fue la traducción de mi obra al tártaro. Tardaron 12 meses en editar la novela en la lengua tártara y para mí también fue muy importante el apoyo del alcalde de Kazán a la hora de rodar la película. Reconstruyeron todo un pueblo de taiga cerca de Kazán. El río Kama se hizo de río Angara, ¿no? El río Siberio. Y poder hablar aquí en España también, mi viaje está financiado en parte por el alcalde de Kazán. Por lo tanto, yo sentí todos los apoyos posibles y también por la alcaldía de mi ciudad. Nos hemos hecho una idea cabal de la novela y sobre todo de la persona que la escribió. Tal vez sea el momento de abrir un turno de preguntas. Yo creo que contamos con un cuarto de hora aún para eso, ¿verdad? Sí. Si queréis preguntar algo a Guzel, por favor. Buenas noches, me complace verle aquí en Madrid. No quiero preguntar nada porque usted ha descrito todo muy bien, con muchos detalles bonitos y es un análisis muy bonito desde el punto de vista literario, como en la Facultad de Filología, es lo que nos enseñan. Bueno, pues usted lo ha hecho. Me gustó muchísimo el libro, me impresionó mucho, me sorprende lo joven que es usted para haber escrito un libro así. Tras leer este libro, por fin conseguí leer Archipiélago Gulag. Llevaba muchos años intentando acercarme y su libro me motivó. Sin embargo, yo considero que su libro es más suculento, más bonito. Archipiélago Gulag es algo más seco. Mi pregunta principal era de dónde había sacado esa información. Sin embargo, ya usted lo ha contado todo, lo acaba de contar. Esa situación del nacimiento del chico en el bosque, me gustaría preguntar, ¿eso fue una historia real o es inventada? Usted Gracias por la pregunta. La línea amorosa está inventada. Los protagonistas no tienen ningún personaje real. Son personajes inventados que se transforman en las condiciones reales y que viven la vida que habían vivido muchas personas desculaquizadas. Al editar el libro, yo empecé a recibir muchísimas cartas de las
personas reales que se acuerdan todavía de las historias que les habían contado sus abuelos. Entonces, tras escribir la novela, yo de repente me vi sumergida de nuevo en esa historia, porque al estudiar, yo lo estudié una vez antes de ponerme a escribir. Luego salió el libro y cuando las personas empezaron a escribirme cartas, me sentí lo mucho que es responsable, lo responsable que es el autor por la palabra escrita. Solo esas cartas me hicieron pensarlo. Entonces la línea amorosa es totalmente inventada, el chico está en el árbol porque yo me lo inventé, los lobos, los osos, es algo que tenía que haber pasado en una taiga y simplemente era algo que incitaba a Zuleija a dejar de tener miedo. Porque primero deja de tener miedo a los animales salvajes y luego deja de tener miedo a un hombre, al hombre. Гузель, здравствуйте, очень рада вас видеть. Мои друзья из Москвы, которые знают, что вы сейчас здесь, просто умирают от зависти. Вот. Спасибо за роман. Роман мне показался очень своим, очень семейным, потому что у меня тоже есть бабушка, и то, что вы говорили, во многом сходится. У нас с вами практически одного возраста бабушки. Я сама из Саратова. Бабушка тоже была, семья бабушки. Hola, hola, hola. Perdonen, un fallo técnico. Comenta la señora que le gustó mucho la novela, que sus amigos se mueren de envidia al saber que está Gusel aquí en España y que ella cuenta que su abuela contaba historias muy parecidas a las que vemos en la novela y que una vez pasó la noche entera en un bosque de invierno rodeada por la nieve. Bueno, lo que quería comentar es, como teniendo a una abuela que me contaba esas historias, me gustaría compartir una cosa. Yo, al leer su libro y al escuchar a mi abuela, aún así yo no vi esas historias, esa época, como algo pesado, muy difícil de llevar. Sin embargo, yo me quedo con la sensación de algo bonito, de algún cuento de hadas quizás, de mucha luz. Desde el punto de vista de ver a la vida, no criticando a nadie. Sin embargo, de ver la vida de una manera como algo bueno. Me gustaría preguntar si es la idea que me monté yo o que fue su idea también a la hora de escribir el libro. Muchas gracias por su pregunta. Aquí hay dos cosas. La primera, los recuerdos de mi abuela, no de lo que pasó, sino de su actitud. Para ella fueron los años de su infancia y de su juventud. Y por supuesto, los ojos de una chica ven las cosas de una manera diferente si los comparamos de cómo ve las cosas una persona adulta. Mi abuela contaba muchas cosas horribles, muchas cosas que no incluí en el libro. Sin embargo, contaba muchas cosas buenas también, muchas cosas alegres que recordaba con una sonrisa. Entonces, esa dualidad de algo pesado y a la vez de algo bonito y bueno, de intentar palpar la felicidad, encontrar la felicidad al lado de la infelicidad,
Sí, yo intenté reflejarlo en mi novela. Ella recordaba con gran amor a las personas con las que crecía, que la rodeaban. Taiga, ese entorno, esas circunstancias hicieron que la gente se sintiese muy unida. Entonces, hasta su muerte, mi abuela viajaba para reunirse con sus amigos de la infancia y ella siempre comentaba que esa amistad para ella era mucho más que la relación con su familia incluso, que los lazos de sangre. Esa calidez, ese amor que siente uno hacia las personas con las que vive, para mí fue muy importante de transmitir en la novela. Por el otro lado, yo me daba cuenta de que escribía sobre algunas cosas pesadas, complicadas. Entonces, mi tarea fue hacerlo más liviano, para que una persona al cerrar el libro, al terminar de leerlo, se quedaba con una sensación de algo sabio, para que esa persona, ese lector, se quedase con un sabor muy agradable en la boca. Incluso introduje algunas historias cómicas para aliviar esa carga pesada. Si han leído el libro, pueden recordar al pintor que dibujaba las vistas de París estando en Taiga, que luego dice que esas vistas a París son las vistas al Moscú, a la revolución en Moscú, porque el jefe de ese pueblo nunca había visto París, nunca había estado en París, por lo tanto le resultaba fácil creer que esas vistas eran de Moscú, efectivamente. Entonces, mi intención era crear un texto ligero, no pesado. Buenas noches, Gucel. Quiero unirme a mis amigos. Estoy impresionada por la novela. Es una novela maravillosa, es muy fácil de leer, la lengua es muy bonita, muy cantada. Incluso tengo envidia hacia los españoles, los lectores españoles que la van a leer por primera vez. La traducción es maravillosa también. Quizás, he llegado un poquito tarde. ¿Puede contar otra vez cuáles fueron sus fuentes para describir los detalles históricos? Porque me imagino ya cómo se sorprenderá el lector español al leer la descripción de la realidad de la vida tártara de aquella época. Muchas gracias por su pregunta. Ya había contestado cómo buscaba los materiales para mi novela, pero sí que voy a hablar un poco sobre esa realidad tártara. Las primeras páginas de la novela describen la realidad tártara, la mitología tártara, los espíritus, o sea, las creencias, las deidades del hogar tártaras, y quizás el primer tercio de la novela. Incluso aparecen las palabras en tártaro. Esas palabras están metidas en el texto de una manera muy delicada y gracias a Jorge este texto esas palabras han quedado igual de bien en el texto español. Hay un diccionario pequeño, pero pueden consultarlo si quieren. Pero yo creo que por el contexto se queda bastante claro. Simplemente yo perseguí un objetivo de incrustar esos elementos culturales en el texto. Para preparar esta parte, no
no me había informado, no había usado ningunos puentes, ningunas fuentes específicas. Son mis recuerdos. Esa escalera que tanto miedo le da a Zuleija, ese baúl, esas calaveras que están en la puerta en la entrada de su casa. Todo esto yo lo vi de niña en la casa de mis abuelos en los años 80. O sea, hablamos de perestroika, de Gorbachev, que con sus discursos en la radio, cuando sonaban las palabras como democracia, perestroika y otros. Y, sin embargo, en nuestra casa había calaveras en las puertas todavía. Entonces, esta referencia, esas fueron las referencias a mi infancia, a mi familia. Entonces, aquí yo utilicé pues mis conocimientos, mis recuerdos. Por esta obra tan magnífica, con una expresividad narrativa que a la vez la hace muy luminosa, y felicidades también al traductor. Es un torrente de palabras, unas expresiones y unos giros que verdaderamente a mí como lectora me han sorprendido. Yo quería preguntarle por la importancia del sueño premonitorio. Creo que una de las partes más oscuras de esta novela, que por otro lado es tan luminosa, es el pensamiento mágico, atávico, y pues esos sueños premonitorios, sobre todo de la suegra, de Zuleija, que tienen tanta importancia en la acción de la novela. Me gustaría saber si verdaderamente tampoco el comunismo, igual que a las calaveras, tampoco se pudo cargar esa importancia del sueño premonitorio, o si usted lo utiliza como una figura literaria para dar esa oscuridad que aporta el sueño a la realidad, a la vigilia. Muchas gracias. Действительно, в романе Sí, es verdad. En las novelas tenemos unas visiones, llamémoslos así, de Zuleija, esta suegra tremenda de 100 años, a la que Zuleija sirve en los primeros capítulos, que luego se muere, lo entendemos de los primeros del texto. Esa suegra, ese personaje me salió tan suculento, tan atractivo, que me daba pena matarla. Entonces, sobrevivió como una especie de espíritu que visitaba a Zuleija en unos momentos muy importantes en su vida. Zuleija no tiene que ver con la suegra, y sin embargo, casi todas sus conversaciones se giran en torno a lo siguiente. ¿Qué es importante para una mujer? ¿El amor hacia el hombre o un hombre, o el amor hacia su hijo? La suegra de Zuleija hizo su elección. Su hijo es lo más importante de su vida, y por él ella sacrificó todo y todos. Ella sacrificó a su marido, sacrificó a sus otros hijos para amar a un hijo solo, para dedicar toda su vida a él y para convertirle a la persona más importante de su vida. Sin embargo, por supuesto, ella destrozó su vida con ese amor. Sin embargo, para Zuleija, esa pregunta, esa elección, ¿qué es más importante, su hijo o su hombre? Ese asunto está presente a lo largo de toda la obra, y la respuesta la sabrán al final si terminan de leer la novela. También hay 2 leyendas en la novela. Son leyendas orientales. Una es sobre Yusuf y Zuleija. Es una historia sobre el amor de Zuleija hacia su hijo. En el original es el amor es un amor entre una mujer adulta y un chico joven,
¿no? La pasión. En mi novela esa leyenda está un poco modificada, convirtiéndose en el amor entre la madre y su hijo. Otra leyenda es la leyenda de los 30 pájaros o el Parlamento de los pájaros. Cuenta cómo los pájaros se fueron a buscar al gran pájaro, al pájaro jaque, cómo superan todas las pruebas para al final darse cuenta de que ellos todos juntos son ese pájaro. Eso es lo que pasa con esas personas desterradas, las personas que acompañan a Zuleija en ese destierro, pasan años viviendo juntos para al final darse cuenta de que ellos juntos son la fuerza, que la unidad les hace fuerte. Y entonces en esas circunstancias las cosas que no tienen importancia desaparecen. Los perjuicios nacionales, perjuicios de diferentes índoles desaparecen y se quedan personas puras tales como son con las cosas importantes de la vida. Al terminar de leer la novela entenderán que esa leyenda no es de los pájaros, que esa leyenda es una alegoría de esas personas que se encontraron en ese pueblo pequeño que como una arca flotaban en ese taiga, en ese bosque, para al final sobrevivir. Yo quizás aquí mentí un poco y no maté a ninguna de esas 30 personas que pasan a un duro invierno, ninguno de ellos mueren. Son inteligencia, las personas de una clase social que a pesar de no estar preparados para vivir en las duras condiciones del bosque siberiano, todos sobreviven a su primer invierno allí. Entonces, con eso quería mostrar que esos 30 pájaros se juntaron para seguir adelante, para seguir viviendo. Todos los que estamos aquí es un país extraordinario y sobre todo es una potencia cultural, un torrente de cultura absolutamente inmenso. Aún en los momentos más difíciles de la vida de los rusos, en la relativa pobreza de los años soviéticos, los que tuvimos la suerte de vivir ahí, ibas a cualquier casa, por humilde que fuera, y estaban los tomos verdes de Chekhov, ¿verdad? Los negros de Tolstoy. Si había niños, era imposible que te marcharas sin que la niña tocara el piano y el niño tocara el violín, y lo único que no sabías era si te iban a recitar a Pushkin o a Lermontov. Son niños que saben música, saben poesía, es decir, es un país construido sobre la cultura y que la mima de una manera extraordinaria. Por eso tiene escritores como Guziel, que yo creo que es una de las grandes escritoras de lo que va de siglo de Rusia. Estoy muy contento de que la hayamos tenido hoy aquí. Muchas gracias, Guziel, por esa novela extraordinaria y por tanta generosidad. Y a todos ustedes, naturalmente, por haber venido. Gracias. Muchísimas gracias. Yo también quisiera agradecerles a todos por haber venido, a los que están viéndonos por internet. Gracias a Jorge por haber traducido mi texto y gracias por la noche de hoy. El autor estará firmando libros que están a la venta a la entrada de este corredor. Gracias.